Bien, mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Samuel, capítulo 11, verso 1 al 15. Vamos a estar viendo el día de hoy. Y bien, ¿qué hemos visto hasta ahora, no? A partir del capítulos anteriores ya vimos cómo es que de pronto em, ya Saúl se ha hecho evidente, ya de que ha sido ciertamente solicitado por el pueblo, pero finalmente también vemos la intervención de Dios en la elección de Saúl, ¿sí? Lo hace a través de Samuel y ha sido presentado incluso al pueblo. Y el capítulo anterior, capítulo 10, terminó ahí, ¿no? Con ciertos comentarios de ciertos hombres que menospreciaron o como que no es que eran espirituales, ¿ah? No es que ellos estaban discerniendo de que de pronto no debería ser Saúl, sino estaban menospreciando el reinado que se estaba colocando sobre Saúl, pero por cuestiones más de ego, creo que de ellos, que de espirituales, ¿no? Diciendo, Saúl nos va a reinar, algo así, ¿no? Probablemente ellos se sentían candidatos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, la historia termina así y vemos a un Saúl hasta el momento y también en este capítulo vamos a ver un Saúl de alguna manera en estos primeros años, vamos a llamarlo así, de reinado, alineado al Señor, ¿no? Porque vimos en ese capítulo anterior que cuando estas personas hacen ese comentario sobre su persona, él se hizo como si no hubiera escuchado, dice, ¿no? Es decir, como que disimuló, ¿no? No respondió pudiendo hacerlo quizás como rey, no entró al conflicto, simplemente se hizo como si no hubiera escuchado, ¿no? Entonces, y así vamos a ir viendo ciertos aspectos en la vida de Saúl, que en sus inicios estuvo siendo guiado por el Señor y se estaba dejando guiar por el Señor, ya sea a través del Santo Espíritu o ya sea a través del consejo de Samuel, ¿no? Después de eso sí vamos a ver pues la caída del reinado de Saúl, ¿no? Cuando él va a comenzar a hacer las cosas en sus fuerzas, en su necedad, va a trazar su propia agenda y no va a seguir la agenda del Señor, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver justamente, algunos lo llaman a este capítulo como que la cúspide en cuanto al reinado de Saúl, ¿no? Como que lo vemos a un Saúl espiritual, vamos a llamarlo así. Dice, después subió Naas Amonita, verso 1, y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes de Galat dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Para ubicarnos un poco. Naas, Amonita, era del pueblo de los amonitas, no era el pueblo de Israel, era un pueblo extranjero, ¿no? Ellos suben, dice, y acampan contra, ¿no? Es decir, en posición de ataque contra Jabes de Galat. Y Jabes de Galat sí era un pueblo que pertenecía al pueblo de Israel, ¿correcto? Y este Jabes de Galat tiene una peculiaridad que más adelante les voy a recordar un poco, porque ya lo hemos visto en el libro de Jueces. Y entonces dice, al ver vamos a decirlo así, ¿no? Ese ataque o esa amenaza, todos los de Jabes dijeron, es decir, todos los del pueblo de Israel que vivían en Jabes de Galat, dijeron a Naas, que era el líder de los amonitas, ¿no? Haz alianza con nosotros y te serviremos. Vemos cómo es que en un solo versículo ya se rindieron, ¿no? Ven la amenaza y rápidamente le están diciendo, haz alianza con nosotros y te serviremos. Están abandonando todo aquello que Dios ha hecho en medio del pueblo de Israel, del cual ellos han sido testigos, los de Jabes de Galat, ¿no? Es más, se están olvidando que ya tienen un rey. Se están olvidando que incluso tienen un profeta como Samuel. Y no vemos una consulta a Dios, sino vemos con qué rapidez de pronto se están rindiendo tan fácil y están pretendiendo hacer alianza con el pueblo enemigo, ¿no? Y es más, no solamente hacer alianza, le dice, te serviremos, ¿no? Es decir, se están poniendo a disposición del enemigo, ¿no? Entonces aquí vemos una rendición así de rápida, ¿no? Veloz. Y Naas, amonita, les respondió. Entonces dice, ¿no? Con esta condición haré alianza con ustedes. Ahora vemos al pueblo enemigo poniendo las condiciones para hacer alianza. Ni siquiera ves al pueblo de Israel poniendo las condiciones. Digo, el pueblo de Israel representada en este pueblito llamado Jabes de Galat, ¿no? Entonces, el que está poniendo las condiciones es el enemigo. Naas, el amonita, le dice. Y Naas, el amonita, respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes
de todos ustedes, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. En otras palabras, le está diciendo, sáquense el ojo derecho y hacemos alianza. Entonces, esta es una condición básicamente para dejarlos ciegos, ¿no? O sea, un ojo. Tú dices, no, pero todavía le va a funcionar uno. Em, Es interesante porque debemos entender, así como la mano derecha es de mucha utilidad, también el ojo derecho. Más todavía cuando se trataba de entrar a la batalla en aquellos tiempos donde usaban espadas, escudos y todo lo demás. La espada normalmente era portada por la mano derecha, el escudo era portado por la mano izquierda. De tal manera que cuando tú te cubrías ante el enemigo, lo que más usabas era el ojo derecho, porque con la mano izquierda estás usando el escudo y estás tapando parte de tu rostro, ¿no? Y ahora, sin ojo derecho, prácticamente eres un inútil, incluso hasta para la batalla, ¿no? Y para otras actividades más, definitivamente. ¿Quién quiere andar sin ojo, no? O sea, sin un ojo. Así te quede el otro, definitivamente esto era como una condición así bien denigrante, ¿no? O para por así decirlo, desarmarlos totalmente como personas, ¿no? Entonces, y eso es lo que está proponiendo el enemigo, ¿no? Está transando con ellos, a raíz de que ellos le han dicho, ¿no? Te queremos servir, haz alianza con nosotros, olvidándose ellos a quién pertenecen, olvidando qué Dios tienen ellos, olvidando que ya tienen un rey incluso, ¿no? Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que te enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, ¿no? Para que enviemos mensajeros por todo Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos ante ti. Es decir, le está diciendo, ¿sabes qué? Danos 7 días. Todavía queremos buscar ayuda, quizás de nuestros otros pueblos, de nuestros pueblos vecinos, o sea, de las otras tribus, vamos a llamarlas así, ¿ya? Las otras familias de Israel, ¿no? Danos 7 días, ¿no? Y si de pronto encontramos ayuda, como que todavía podrían ir a la batalla contra su enemigo, ¿no? Y parece una negociación medio rara. Y si no es así, dice, saldremos ante ti. Por un lado, podríamos decir, ¿no? Bueno, como para entender esta propuesta que están haciendo, ¿no? ¿Y por qué lo aceptan también de pronto? Porque lo va a ser aceptada por Naas, ¿no? El líder de los amonitas, ¿no? Eh, Ellos están diciendo, todavía queremos buscar si hay alguien que nos pueda defender, ¿no? Danos 7 días. Y Naas se los va a dar. ¿Por qué se los va a dar? Porque también como parte de esa propuesta es de que si es que ellos no encuentran, se van a rendir ante ellos, ¿no? Y entonces, y les van a quitar los ojos, por así decirlo, ¿no? Y entonces también se van a ahorrar muchos hombres en la batalla, ¿no? Entonces, en parte también como que de alguna manera conviene a los amonitas esperar esos 7 días a ver si hay alguien que los defienda, ¿no? Con el riesgo de que si ellos encuentran a alguien que los defienda, van a ir a la batalla de todas maneras, ¿no? Y si ellos no encuentran a alguien que los defienda, se van a rendir ante ellos y bueno, ellos se van a ahorrar esa batalla también, ¿no? Entonces, de alguna manera, y también además es poco probable que ellos encuentren ayuda, ¿sabes por qué? Y creo yo que los amonitas sabían esta parte de la historia, ¿no? Este Jabes de Galat, de quien estamos hablando, si recordamos un poco lo que ya habíamos estudiado en el libro de Jueces tiempo atrás, en ese lugar ocurrió, no exactamente en ese lugar, ¿ya? Pero sí debemos acordar una historia en el tiempo de los jueces que involucra ese lugar, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte de la historia en el tiempo de los jueces donde de pronto había un levita y tenía su concubina, ¿no? Y de pronto él llega a la tierra de Benjamín y de pronto él ingresa a vamos a decir, a una cabaña, ¿no? Y de pronto cuando está en esa cabaña es hospedado por un personaje de ese lugar. eh, Comienzan los pobladores de ese lugar, comienzan a tocar la puerta porque quieren, voy a decirlo, tener relaciones con el levita, ni siquiera con la concubina, sino con el levita, ¿no? Pero ¿qué hace el levita? Saca prácticamente a su concubina y se los entrega a estos hombres perversos, ¿no? De ese lugar. Y todo esto ocurrió en el pueblo Israel, ¿no? No ocurrió en un pueblo pagano, dentro del pueblo Israel, ¿no? Es historia, muchos de ustedes se acuerdan porque lo hemos estudiado en el libro de jueces, ¿no? Y ahí es una historia donde todo sale mal, es una historia que nos va a mostrar lo mal que está el corazón del pueblo y de todos los pobladores y de todos en realidad, ¿no?
el mismo levita, ¿no? Que entrega a su concubina y dice que abusaron de ella hasta que salió el alba, ¿no? Hasta el amanecer. Al día siguiente él abre la puerta y encuentra a la concubina ahí prácticamente a punto de morir, ¿no? Entonces, y ciertamente luego lo que él va a hacer con la concubina es despedazarla en 12 pedazos, trozarla y enviar cada uno de estos pedazos a cada uno de las tribus de Israel, ¿no? Como mostrando, mira lo que ha sucedido, ¿no? Y la tribu y todo el pueblo de Israel se indignan y vienen contra los pobladores de ese lugar, que eran los propios benjamitas de la tribu de Benjamín, y les van a matar a espada, ¿no? Y esto termina en una matanza, ¿no? Y hasta que llega un momento de cordura y de pronto dicen, no, oye, pero si los matamos, y habían hecho una promesa, ¿no? De que estas tribus, ninguno de ellos iba a dar a sus hijas o a las mujeres de su pueblo para que así extinguir de alguna manera la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, fue como una batalla interna, en realidad, ¿no? Entonces, venganza tras venganza, momento oscuro, porque se habían olvidado de Dios, definitivamente, ¿no? Un momento de anarquía. Y en medio de eso luego tienen un momento de cordura, vamos a decirlo así, en parte, y de pronto dicen, oye, pero ¿quiénes somos nosotros? Porque los benjamitas también son, eh, son el pueblo de Dios, ¿no? Y si de pronto no les entregamos a nuestras hijas, de pronto ellos van a desaparecer, ¿no? Los benjamitas. Y de pronto no saben qué hacer porque ya habían prometido incluso no darle a sus hijas o a las mujeres de su pueblo, ¿no? Y en eso se acuerdan de este pueblo llamado Jabes de Galat, ¿no? Dicen, pero los de Jabes de Galat no han venido con nosotros a luchar contra los benjamitas, ellos no han hecho esa promesa, entonces ellos sí como que le pueden dar sus mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman a los pocos sobrevivientes de los benjamitas, le dicen, ¿saben qué? Nosotros hemos prometido a Jehová no darle nuestras hijas para que ustedes no se reproduzcan, pero ustedes pueden ir a tal pueblo, Jabes de Galat, y el día tal, cuando ellos estén en una especie de ceremonia, una fiesta, algo así, ustedes pueden ir y robarle a sus hijas, ¿no? Y así de alguna manera preservar la tribu, ¿no? De Benjamín, ya que Jabes de Galat no se había unido a esa batalla, ¿no? Era uno de los únicos pueblos que no había respondido a ese llamado de ese levita que había mandado los trozos de su concubina, ¿no? A estos lugares como pidiendo apoyo para vengar ese daño que le habían hecho a su concubina, ¿no? Entonces, desde aquel entonces se decía que Jabes de Galat de pronto no había apoyado en la batalla, ¿no? Entonces, em, y ahora, curiosamente, Jabes de Galat es el que está pidiendo ayuda, ¿no? Y fue uno de los pueblos que en algún momento no estuvo dispuesto a ser partícipe de eso. No sabemos el por qué, pero es Jabes de Galat. Entonces no hay mucha esperanza, vamos a decirlo, de que alguien quiera al ver que Jabes de Galat está siendo atacado por los amonitas, que alguno de otro pueblo de Israel pueda decir, defendamos a nuestros hermanos Jabes de Galat. Como que no había mucha esperanza para ellos en realidad, ¿no? Porque ¿quién los va a defender después de que ellos tienen vamos a decir, ese pasado de que ellos no se hicieron partícipes cuando también se los convocó, ¿no? Pero es interesante saber ese detalle. ¿Por qué? Sigamos leyendo. El verso 4 dice. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, ¿no? Dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces, los mensajeros de parte de Jabes de Galat, que están pidiendo ayuda, durante esos 7 días, vienen al lugar donde se encontraba Saúl, en Gaba, y comienzan a decir, ¿no? Oye, tenemos amenaza, ¿no? Los amonitas nos van a invadir. Es más, hemos querido hacer trato con ellos y nos han dicho que les entreguemos el ojo derecho, ¿no? O sea, estamos en peligro. ¿Y qué hace el pueblo? Dice, el pueblo alzó su voz y lloró. Mas el pueblo no dijo, defendamos a nuestros hermanos necesariamente. Pero verso 5 entra en acción Saúl y dice así. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Pero si tú te das cuenta, capítulo anterior, ya Saúl ha sido ungido, ya Saúl ha sido presentado al pueblo como el rey de Israel. Pero aquí ya vemos a Saúl todavía vamos a decirlo así, haciendo su vida normal, ¿no? Cumpliendo con el cuidado de sus bueyes y todo lo demás, ¿no? Todavía pareciera que todavía no está asumiendo
su reinado como tal, ¿no? Aunque ya ha sido ungido, ha sido presentado y todo lo demás, pero ahora sí lo vamos a ver entrar en acción, ¿no? Dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, toma la palabra Saúl, ¿no? Mientras que el pueblo está llorando, no hay iniciativa, ninguno de ellos está diciendo, sí, defendamos a nuestros hermanos. Saúl toma la palabra, Saúl de alguna manera va a asumir para lo cual se le había puesto como rey, ya que para el momento el rey era el que defendía al pueblo, por así decirlo, ¿no? En el caso de Israel era que Dios defendía a su pueblo, pero ahora ellos han pedido rey y lo va a hacer lógicamente Dios en el fondo de todo a través de este rey llamado Saúl, ¿no? Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, ¿no? Al oír, entonces Saúl se va a enterar de esto, ¿no? Y va a tener que asumir su rol de juez. Verso 6. Al oír Saúl estas palabras, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y es interesante cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, ¿no? Y no es la primera vez que vemos esta frase en cuanto a la persona de Saúl y también en otros personajes más vamos a ver. Y nosotros entendemos ciertamente a la luz de la palabra que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento de una manera específica, en momentos específicos, con personajes específicos, ¿no? Nada comparable a cómo es que obra hoy en día, ¿no? Que está morando en la vida de un creyente, ¿no? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento vemos manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, obrando para una finalidad, ¿no? Para que el hombre de Dios cumpla una función específica, ¿no? Entonces, y vemos aquí que lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando viene sobre Saúl, dice, hace que él se encienda en ira en gran manera, ¿no? Y eso lo va a empujar, lógicamente, a liderar al pueblo, ¿no? En medio de este problema, en medio de esta amenaza. Entonces, lo interesante también que vemos que cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo siempre es para guiar a sus siervos a llenarse de valentía, de denuedo, de decisión, de sabiduría. Mas no vemos llenura del Espíritu Santo para que hagan cosas raras, como hoy en día se suele decir, ¿no? Está lleno el Espíritu Santo y comienza a hacer cosas raras y se malinterpreta la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí viene el Espíritu Santo sobre ellos, dice, y dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, ¿no? Dice, y eso dice hace que él encienda en ira. Ahora tú dices, por ahí alguien me ha dicho que la ira es mala, ¿no? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? La Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Pero la ira como tal nada más no es pecado. Es que la ira, cuando está hablando acá, es como una indignación eh, es una indignación que debe ser entendida en el contexto, ¿no? Él se está enterando que sus hermanos de Jabes de Galat están siendo amenazados por los amonitas. Y en ese sentido él se va a irar, se va a indignar por ese hecho, ¿no? Entonces, la ira como tal, si tú en algún momento ves una injusticia, un daño hacia alguien, vas a tener una reacción de indignación, ¿no? Lógicamente no te debes dejar dominar por tu ira, ¿no? Lógicamente no permitas que esa ira gobierne tu vida ni tus días, ¿no? Entonces, lógicamente no permitas que esa ira te lleve a hacer lo malo, ¿no? Entonces, por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestra ira, ¿no? Pero es natural a veces indignarse ante ciertas injusticias. Amén. Y no te sientas mal en el sentido de que, oh, estoy pecando porque sentí indignación o sentí ira en ese momento. No te dejes guiar por la ira, que es distinta, ¿no? La ira como tal no es mala, ¿no? Lo malo es ser dominados por la ira, no ser llevados por la ira. Pero bueno, aquí vemos entonces que él se encendió en ira en gran manera, dice, y esto lo lleva a hacer algo, dice. Y tomó un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y es interesante, vemos que esto era como, estaba repitiendo la misma acción que había cometido tiempo atrás el levita, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente es como una manera de llamar la atención, es una manera como convocar y llamar a la conciencia a los demás a que se unan para defender una causa, ¿no? En el caso del levita fue como para decir, mira,
este pueblo de los benjamitas han hecho esto con mi concubina. Aunque él tenía mucho que ver en eso, ¿no? Porque él la expuso a eso. Pero usó eso, ese de despedazar a su concubina para convocar y llamar a la conciencia a todos los demás pueblos, ¿no? De alguna manera. Ahora Saúl lo está haciendo, pero ¿para qué? Para defender a un pueblo, a uno de sus hermanos, a los de Jabes de Galat, que están siendo amenazados por los amonitas, ¿no? Y de alguna manera está convocando entonces al pueblo de esa manera, ¿no? A cuya convocatoria en los tiempos, en el tiempo del levita, que hizo la convocatoria, Jabes de Galat no había asistido. Y ahora, ¿cómo es, no? Ahora se hace una convocatoria para que lo asistan a ellos, para que lo defiendan a ellos, ¿no? Y ahí vemos también un poco de la misericordia de Dios, ¿no? Cómo es que va a mover toda esta situación, ¿no? Y es interesante porque dice, tomando un par de bueyes, lo cortó en trozos. Entonces, y eso lo pone como ejemplo porque dice, así se hará con los bueyes, no dice con las personas, aclarando, sino con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, ¿no? Entonces, del que no respondiere a esta convocatoria que está haciendo Saúl y Samuel. Y es interesante ver de que todavía sigue de alguna manera trabajando o dejándose, voy a llamarlo así, me adelanto a decirlo como que pareciera que esto no lo está haciendo solo, sino lo está haciendo ¿con quién? Con Samuel. Aunque podríamos decir que él es el rey, lógicamente él es el rey, pero Samuel sigue siendo ese hombre usado por Dios para traer palabra de parte de Dios. Y vamos a verlo en los siguientes capítulos, Samuel diciéndole al pueblo en qué les he fallado. ¿No? Y entonces pareciera que aquí Saúl está siendo sabio en el sentido de que no está haciendo las cosas en sus fuerzas, aunque está usando ciertas formas que se estilaba aquel entonces para convocar a las personas, pero al mismo tiempo está acompañándose de Samuel como ¿por qué? Porque todavía él, aunque ya ha sido ungido como rey, ha sido presentado como rey, pero aún no se le reconoce como tal en la práctica, ¿no? Mas Samuel sí ya era un personaje muy respetado en la época y muy conocido en el contexto, ¿no? Entonces, vemos todavía que está trabajando a la par, vamos a decirlo, con Samuel o está recibiendo, o que esto que está planteando él tenía el consentimiento de parte de Samuel, ¿no? Tenía el consejo de Samuel. Entonces ahí lo vemos a un Saúl, vuelvo a repetir, es que está lleno el Espíritu Santo. No es un Saúl suelto haciendo las cosas en sus fuerzas. Más adelante, cuando vemos su declinar, veremos a un Saúl no siendo guiado ni por Samuel ni por Dios, ¿no? Sino guiándose por su propio criterio. Y ahí viene lo peligroso, ¿no? Entonces vemos vamos a decir en este capítulo, como un buen comienzo en el ministerio de Saúl, ¿no? Porque está a la par con Samuel, está tomando consejo de parte de Dios que venía a través de Samuel. Y vamos a ver, yo lo di, me adelanto a decirlo, porque vamos a ver un respaldo de parte de Dios en esto que está haciendo Saúl. Verso 8. Y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 hombres de Judá. O sea, aproximadamente 330.000 personas van a responder a esta convocatoria que está haciendo Saúl. ¿Para qué? Para defender al pueblo Jabes de Galat que está siendo amenazada por los amonitas, ¿no? Y respondieron los mensajeros que habían venido, dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Cuando dice esto, se está refiriendo los mensajeros que habían enviado los de Jabes de Galat pidiendo ayuda, ¿no? A ellos les van a decir ahora, así diréis a los de Jabes de Galat, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron, ¿no? Entonces, les va a llegar la noticia de que van a ser librados, ¿no? La pregunta es ¿por quién? Por el rey, pues, ¿no? Por quien habían ungido ya como rey. Y de pronto se van a acordar, creo yo, que tienen un rey. Y de pronto se van a acordar que tienen un Dios también, ¿no? Porque vemos ahí a Dios obrando a través de Samuel, lógicamente, ¿no? Y dando el respaldo a Saúl, porque Dios ha permitido que Saúl sea levantado, más allá de que el pueblo lo haya pedido y todo lo demás. Vamos a ver aquí un respaldo de parte de Dios. Entonces, qué curioso, ¿no? Jabes de Galat salió a buscar, vamos a decirlo así, ayuda
al azar, vamos a decirlo así, pero a lo que salga. Dame 7 días para ver si alguien se digna de ayudarme. Pero ahora le llega la ayuda y al mismo tiempo ellos van a recordar que tienen un rey, ¿no? Y de que de parte de él va a venir la ayuda. Y ellos dicen, se alegraron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué al principio se rindieron tan rápido, ¿no? ¿Por qué al principio tan rápido dijeron, ¿saben qué? Hagamos alianza y nosotros les serviremos? Porque todo esto que ahora están viendo no lo tenían claro. O porque habían olvidado todo esto que ahorita estamos viendo. Que ellos tienen un rey, que ellos tienen un Dios. Y es más, que Dios cuántas veces los ha librado como nación, como pueblo, ¿no? Desde sus orígenes. Todo eso han olvidado y rápidamente están cediendo a la tentación o a la amenaza en decirle, hagamos alianza y nos rendiremos a ustedes, ¿no? A veces pasa eso en nuestra vida, ¿no? Que cuando olvidamos que tenemos un Dios que nos defiende, cuando olvidamos que tenemos un Dios victorioso, cuando olvidamos que tenemos a Rey de Reyes de nuestro lado, rápidamente podemos ceder a la tentación o a la amenaza y ponernos a su servicio. ¿Y sabes qué? Esa amenaza, ese enemigo te puede dejar ciego, ¿no? Como pretendía hacerlo con ellos. Les iba a quitar ¿qué? Un ojo, le dijo, ¿no? El ojo derecho. No permitas que la tentación o las amenazas, ¿no? Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Todos los días somos tentados. Todos los días vamos a ser de alguna manera probados, ¿no? Entonces no nos rindamos tan rápido. Y es más, no te rindas, ¿no? Recuerda que tienes un Dios que ha prometido estar contigo y que no tienes un rey como, como Saúl, que a veces actuó bien y a veces actuó re mal. Tú tienes a Rey de Reyes, que no pecó, dice la Biblia, ¿no? Y que ha vencido al pecado. Entonces, es algo que debemos de recordar, ¿no? Y que somos pueblo del Señor. Así en algún momento le hayamos fallado, y es más, así en algún momento quizás no hemos respondido a la convocatoria de nuestros hermanos, ¿no? Como Jabes de Galat, en algún momento ellos simplemente no se metieron en el asunto de vengar la muerte de la concubina, pero ahora están percibiendo la misericordia de Dios en esa amenaza que ellos están teniendo y va a llegar la ayuda de parte de él, de Dios a través del rey Saúl, ¿no? Verso 10. Y los que Jabes, dice, y los de Jabes de Galat dijeron a los enemigos, mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien les parece, ¿no? Entonces, lógicamente ellos saben que no van a salir solos a la batalla, ¿no? Que el rey va a venir con los 330.000 hombres a defenderlos, ¿no? Entonces ellos pareciera que se están envalentonando, pero en realidad están diciendo, está bien, mañana entramos a la batalla. Aconteció, verso 11, que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, dice, ¿no? E hirieron a los amonitas hasta el día, dice, que calentó, tal como se había dicho, ¿no? Es decir, esto es una manera de decir hasta el mediodía, ¿no? Más o menos, ya, o antes del mediodía, ¿no? Entonces, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, hasta antes del mediodía. Y a los que quedaron fueron dispersos, dice, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos, ¿no? Esto habla de una victoria apabullante, ¿no? De parte del pueblo de Israel, comandados por Saúl y todo lo demás, contra los amonitas, ¿no? O sea, los hirieron de tal manera que no quedaron, dice, que todos quedaron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos, ¿no? Sino, es una especie, no quedó agrupaciones, simplemente salieron, los sobrevivientes estaban, pero huyendo, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que tontos que fueron los de Jabes de Galaad al inicio al pretender rendirse tan rápido, ¿no? Porque ahora Dios les está mostrando que ellos tienen un rey y que Dios siempre les va a dar la victoria si es que acuden a él, ¿no? Ahora, ¿Saúl está obrando bien? Sí, hasta este momento, pero recuerda, está lleno del Espíritu Santo y además está tomando consejo de un hombre de Dios como Samuel. Entonces, no lo está haciendo en sus fuerzas. Cuando comience a hacer más adelante las cosas en sus fuerzas, vamos a ver a un Saúl en picada, ¿no? Mandando su reinado por el tacho, por así, por la borda, ¿no? Entonces, fallándole a Dios abiertamente.
Pero en este capítulo vemos a Dios dándole la victoria, ¿no? Teniendo a Saúl como rey. Verso 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y aquí como que el pueblo ahora comienza a reconocer el reinado de Saúl, comienza a aceptar abiertamente el reinado de Saúl e incluso quieren tomar venganza de aquellos que en algún momento menospreciaron a Saúl. ¿Se acuerdan? En el último versículo del capítulo anterior, que habían dicho estos hombres, ¿quién es Saúl? ¿No? ¿Quién es Saúl, no? Y a lo cual Saúl no quiso cobrar venganza, sino se hizo como si él no hubiera escuchado, y ahora el pueblo está queriendo tomar venganza, ¿no? Y mira, y vamos a ver nuevamente un aspecto más en Saúl siendo guiado por el Espíritu Santo, porque Saúl pudo haber aprovechado esta oportunidad y decir, ciertamente, yo lo escuché, hubo hombres que menospreciaron mi reinado, vayamos y matémoslo, pudo haber dicho, actuando en su carne, por cierto, en venganza, mas no va a hacer eso. Mira lo que dice el verso 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Lo que Saúl hace es decir que no es un día de venganza, no es un día de muerte, sino que es un día de salvación. En otras palabras, ni siquiera dice que él ha traído salvación, sino dice, hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En otras palabras, vemos a un Saúl glorificando a Dios, honrando a Dios por lo que Dios ha hecho, reconociendo que esta victoria es de parte de Dios, es de parte de Jehová. Y él no se está envalentonando ni tomando venganza en sus fuerzas, porque tenía 330.000 hombres, de pronto con toda la adrenalina de haber vencido a los amonitas, que él fácilmente pudo haber direccionado para tomar venganza de esos hombres que habían menospreciado su reinado, ¿no? O su llamado pudo haberlo hecho, mas no actúa en pasión o en emoción, sino que vemos a un Saúl de pronto prefiriendo glorificar a Dios, al Dios de la vida, ¿no? Y no dar muerte a sus compatriotas, por así decirlo, porque al fin y al cabo, así hayan hablado mal de su llamado, eran pueblo de Dios. ¿Cuántas veces, o yo creo, ¿no? ¿Cuántas veces a veces necesitamos ese corazón de Saúl en ese sentido, ¿no? Esa actitud que él tomó nosotros, ¿no? Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha hecho daño, cuando alguien ha hablado mal de nosotros, cuando alguien ha menospreciado tu, qué sé, tu servicio, cuando alguien ha menospreciado tu llamado, ¿no? Cuando alguien habla a tus espaldas y tú te enteras quiere salir la pasión, ¿no? Quiere salir la carne, pero debemos actuar en llenura del Espíritu Santo diciendo, no, no tenemos por qué responder un mal con un mal, sino respondamos a un mal con un bien, porque el bien ha vencido al mal. Haz el bien a tu enemigo, ¿no? Eso solo lo podemos hacer de manera verbal y en actitud y en la práctica cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si somos guiados por nuestra carne, lo que vamos a buscar es venganza pronta, ya. Esta es mi oportunidad para cobrarme la de ese. Y no es, pues eso no es de cristianos, eso es de carnales. De espirituales es aprender a perdonar, aprender a glorificar a Dios incluso en medio de ese tipo de situaciones. Amén. Verso 14 dice, Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino dice, ¿no? Y fue todo el pueblo a Gilgal. Entonces, lo que van a hacer es van a reafirmar de alguna manera el reinado de Saúl, ¿no? Quien parecía que al principio como que se había olvidado de su reinado, ¿no? Porque vimos a un Saúl en sus labores, vimos a un Saúl con sus bueyes, no lo vimos necesariamente como rey, ¿no? Ahora lo estamos viendo yendo a la batalla, lleno del Espíritu Santo, defendiendo a sus hermanos eh, que estaban siendo amenazados. Vemos a un Saúl honrando a Dios, vemos a un Saúl recibiendo consejo, vemos a un Saúl perdonando a quienes habían hablado mal de él. Entonces,
De alguna manera Samuel ve conveniente renovar esto, ¿no? El reinado de Saúl, reafirmar, vamos a llamarlo así. Verso 15 dice, y todo el pueblo, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, como que por segunda vez, ¿no? Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, ¿no? Entonces ahora todos están reconociendo de pronto el reinado que está recayendo sobre Saúl, ¿no? Y mira cómo termina, ¿no? Dice, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, ¿no? Si el libro acabase aquí, si la historia acabase aquí, sería genial, ¿no? O sea, y de pronto diríamos, wow, mira cómo usó Dios a Saúl, pero no termina aquí, mis hermanos. Después de esto, me parece que este es el único capítulo donde vemos a Saúl alineado a las cosas de Dios. Vamos a ver unos cuantos eventos más, probablemente más adelante, pequeños, no como estos, pero por lo general vamos a ver a un Saúl en caída, ¿no? Dejándose gobernar por su corazón, por su codicia, por su orgullo, más que por el Espíritu de Dios, ¿no? Aún Saúl no considerando al profeta Samuel, por ejemplo, o usurpando la función que le correspondía a Samuel en más de una ocasión, o aún Saúl acudiendo, qué sé yo, pues no. Luego vamos, no quiero adelantarme, pero eso debe servir para nosotros como anticipo, ¿no? Si hoy estás siendo usado por el Señor, si hoy estás siendo siervo de Dios, estás viviendo tu momento ahí con el Señor, no descuides tu comunión con el Señor. Mantén vivo ese fuego de parte de ese amor de Dios en tu vida, esa pasión, esa comunión con el Señor, ¿no? Recuerda, el Espíritu Santo no se va a ir, no es que te va a abandonar, no es que vas a dejar de ser hijo de Dios, pero sí el Espíritu Santo dice se contrista cuando nosotros de pronto ignoramos su consejo y decidimos actuar en nuestra propia prudencia, ¿no? En nuestra carne, ¿no? Va a estar ahí el Espíritu Santo, pero estará contristado, ¿no? Entonces, con esto no te quiero asustar en el sentido de decir de que si tú te portas mal te va a abandonar, no, porque la Biblia dice que hemos sido sellados, ¿no? Y que Él es las arras de nuestra salvación. Pero sí, si de pronto obramos en nuestro propio criterio, en nuestra propia agenda, lo que vamos a hacer es contristarlo, ¿no? Y simplemente vamos a hacer las cosas al revés, ¿no? Terminando ya, mis hermanos, este capítulo es corto en realidad. A modo de aplicación, no te rindas tan pronto durante la lucha o durante la tentación, ¿no? Aunque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero es decir, ¿no? Hoy en día, quizás no como en los tiempos de Israel, la lucha era eh, a- pueblo con pueblo, qué sé yo, ¿no? Pero si hacemos una aplicación personal hoy día en nuestra vida, todos de alguna manera dice, estamos en medio de una batalla, ¿no? La lucha no es contra sangre ni carne, pero todos los días hay lucha, ¿no? Todos los días hay tentación. Entonces, no nos rindamos tan rápido y al pecado, ¿no? Recuerda, tú tienes un rey que venció a la tentación y al pecado. Un rey que fue tentado en todo y no pecó. Un rey que no pecó, pero que cargó por tus pecados, ¿no? De tal manera que ya no somos esclavos del pecado. Entonces no nos rindamos tan pronto ante es que me ofrecieron, dicen, ¿no? Es que no sé qué me pasó. Recuerda, tú tienes un rey que debe de estar gobernando tu vida, ¿no? Entonces, no hagas tratos con el pecado, no hagas tratos con la tentación, porque te va a quitar el ojo. Y eso es lo que aprendí a hacerlo con el pueblo, con Jabes de Galat, ¿no? Te va a cegar, ¿no? No sé si has escuchado, me da mucha pena cuando escucho a creyentes que en algún momento estuvieron firmes en su fe y que hoy en día ya están haciendo cosas que no, que desagradan a Dios y de pronto vas y le das un consejo y te dicen, pero yo no lo veo mal, para mí no creo que esté mal eso, para mí no, ya no es la Biblia dice o Dios dice, sino es para mí, no lo veo mal. Entonces eso habla de que, en sentido figurado,
probablemente el enemigo ya le quitó un ojo, ¿no? Lo está cegando nuevamente. ¿Me dejó entender? Entonces, mis hermanos, no hagas negocios con la tentación, no hagas tratos con el pecado, ¿no? Porque te va a quitar el ojo. Amén. Y por último, la Biblia está llena de pasajes que nos hablan que debemos de estar alertas en cuanto a la tentación. No podemos dormirnos en nuestra comodidad, ¿no? La Biblia dice, mira que aquel que cree que está firme, que no caiga, ¿no? Eh, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente, en 1 Timoteo 1:18 le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿no? Que pelee, es decir, esta palabra milicia tiene que ver con estrategia de pelea, ¿no? Que pelees la buena batalla, pero ¿con qué dice? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, le dice, ¿no? Y cuando Pablo está hablando de las profecías que se hicieron en cuanto a ti, con todo aquello que se te dijo de parte de Dios. En base a eso, haz tus estrategias y pelea la buena batalla. Mis hermanos, Dios ha dicho mucho sobre nosotros. Hasta esta altura de tu cristianismo, tengas unos meses o tengas años, Dios ya te ha hablado de diversas maneras y te ha enseñado muchas cosas, muchos principios. No milites en tus fuerzas, no pelees en tus fuerzas, no pelees en tu propio criterio, en tu propio razonamiento. Pelea usando lo que Dios ya te ha enseñado, es decir, su palabra, ¿no? Porque si dice, oye, pero a mí no me dijeron ninguna profecía. La palabra declarada en un estudio bíblico, en la lectura que haces, en los servicios de iglesias, esas palabras que tú has recibido de parte de Dios, esas son las profecías que el Señor te ha dado, sus verdades que Él te ha dado y haz uso y pelea la batalla conforme a esas verdades que se han dicho en cuanto a ti. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús mismo, cuando se defendió de la tentación, acudió a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, no negociemos con la tentación, no negociemos con el enemigo, no trances con el pecado. Lo que tenemos que hacer es hacer una buena defensa desde lo que Dios ya nos ha dado, ¿no? Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra. La Biblia dice, velad y orad, ¿no? La Biblia dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Entonces, hay suficiente consejo de parte de Dios para poder de alguna manera hacerle frente día a día al enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales. Por lo tanto, nuestra lucha es espiritual, no es carnal. No lo hagamos en nuestras fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a olvidar que tenemos un rey y que ese rey ha dejado su Santo Espíritu y nos ha llenado de ese Santo Espíritu. ¿Para qué? Para guiarnos y dar testimonio de quién es Cristo, incluso en medio de la batalla. Y sobre todo, decía un comentarista, no pelees para la victoria, pelea desde la victoria, porque Cristo ya es victorioso, Cristo ya venció al pecado. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a tenerlo presente siempre eso, Señor, ante la amenaza, ante los problemas, ante las dificultades, ante la tentación, Señor. Recordar que tenemos un rey que está ahí para defendernos, Señor. Hay un rey que va delante nuestro, Señor, y que nos da la victoria día a día, y ese rey eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.